Mi hija llegó con un papel y dijo: «Firma, mamá, es solo un trámite para tu salud. Me llamo Elvira, tengo 69 años y pude ver la avaricia brillando en sus ojos. Lo que mi Sandra no sabía es que yo, su vieja madre, llevaba meses preparada para este preciso momento». Respiré hondo y sonreí por dentro. Iban a aprender la lección de su vida. Vivo en esta casa desde que me casé con mi difunto esposo, Alberto. Él construyó cada pared con sus propias manos. Aquí criamos a Sandra, nuestra única hija. Alberto siempre decía que esta casa era nuestro castillo, pero también nuestro nido. «Elvira», me decía mientras regábamos los jazmines del patio, «esta casa no son ladrillos, es amor. Cuídala siempre». Y yo lo hice. Después de que Alberto se me fue hace 10 años, me aferré a esta casa como un ancla. Sandra era una buena niña, o al menos yo lo creía. Era dulce, me ayudaba en la cocina y cantaba mientras barría el patio. Pero todo cambió cuando conoció a Ricardo. Ese hombre, ¡ay Dios!, tiene la mirada fría y las manos suaves de quien nunca ha trabajado un día de verdad. Desde que se casaron hace 5 años y se mudaron aquí, temporalmente, según ellos, mi vida se fue encogiendo. Poco a poco, dejé de ser la dueña de la casa para convertirme en la sirvienta. «Mamá, ¿ya está el café? Mamá, la ropa de Ricardo no está planchada. Mamá, no hagas tanto ruido con las ollas, que estamos en una reunión». Yo callaba. Por amor a mi hija, por la memoria de mi esposo, yo callaba. Me refugiaba en mi jardín, en el olor a tierra mojada y en mis recuerdos. Ellos vivían en el segundo piso, que remodelaron con mi dinero, claro. Yo me quedé abajo, en mi cuarto de siempre, junto a la cocina. Veía cómo compraban coches caros, ropa de marca y salían a cenar a lugares lujosos, mientras a mí me dejaban un plato de comida recalentada en el microondas. «Es que no te gusta salir, mamá. Tú prefieres la tranquilidad», decía Sandra sin mirarme a los ojos. La humillación más grande vino hace 6 meses. Fue mi cumpleaños. Cumplía 69 años. Me levanté temprano, horneé mi pastel favorito, el de 3 leches que a Sandra le encantaba de niña. Me puse mi vestido floreado y esperé. Esperé todo el día. Sandra y Ricardo bajaron a las 10 de la mañana, vestidos para salir. «Ay, mamá, qué linda te ves», dijo Sandra, dándome un beso al aire. «¿Van a salir?», pregunté, con el corazón hecho un puño. «Sí, mami. Tenemos un almuerzo de negocios importantísimo. Ricardo está por cerrar el trato de su vida», dijo ella, retocándose el labial en el espejo del pasillo. «Pero es mi cumpleaños», susurré. Ricardo soltó una risita. «Ay, suegra, no sea infantil. Ya está grande para fiestecitas. Le prometo que si cierro este trato, le compro una batidora nueva». Se fueron. Me quedé sola, con mi pastel en la mesa y el olor a velas apagadas. Esa noche, cuando volvieron, borrachos de éxito y champán, ni se acordaron. Lloré en silencio, abrazada a una foto de Alberto, y en esa madrugada tomé una decisión. El dolor se convirtió en hielo. Entendí que ya no tenía hija. Tenía 2 inquilinos muy caros y muy crueles, y si querían guerra, la tendrían, pero a mi manera. Yo no soy mujer de gritos, soy mujer de estrategia. Soy la viuda de Alberto y él no crió a una tonta. Al día siguiente, llamé a don Ernesto. Él fue el mejor amigo de Alberto y mi abogado de toda la vida. Le conté todo. El llanto que aguanté por meses se me salió todo esa tarde en su despacho. «Elvira, por Dios santo», dijo él, pasándome un pañuelo. «Alberto me mataría si supiera que dejé que esto pasara. No es tu culpa, Ernesto, es la mía por ciega, pero se acabó. Quiero proteger lo mío, lo de Alberto. Pero Sandra es tu heredera universal», empezó él. «Eso va a cambiar», lo interrumpí. «Y tengo un plan, pero necesito que confíes en mí y que prepares unos papeles muy específicos». Y así lo hicimos. Durante meses movimos todo en silencio. Fue difícil. Tuve que vender mis últimas joyas, las que Alberto me regaló para pagar los trámites. Pero lo hice. Todo en el más absoluto secreto. Mientras tanto, en casa, yo seguía siendo la viejita dócil, lo que me lleva a esta mañana. El sol apenas entraba por la cocina. El olor a café recién hecho llenaba el aire. Yo estaba limpiando los frijoles para el almuerzo cuando Sandra bajó.
No llevaba su ropa de dormir de seda, sino un traje sastre color beige. Se veía nerviosa, pero trataba de disimularlo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Buenos días, mami», dijo, con una dulzura que ya me sonaba a veneno. «Buenos días, mija. ¿Tú y Ricardo van a almorzar aquí?» Sí, claro, mamá. Oye, antes de que se me olvide», sacó de su bolso caro una carpeta de cuero. La puso sobre la mesa, justo encima de mis frijoles. «Necesito que me firmes algo, es un trámite». Mi corazón, que yo creía de hielo, dio un vuelco. Ya empezó. «¿Un trámite de qué?», pregunté, secándome las manos en el delantal. «Es para tu salud», dijo, sin titubear. «Ya ves que te quejas mucho de la cadera. Ricardo me consiguió un seguro médico nuevo, uno buenísimo, de lujo, pero piden muchos papeles. Es solo para registrarte, una autorización, un trámite de salud». La miré, a mi hija, la niña que acuné en mis brazos, y vi la mentira en el fondo de sus pupilas. «Ay, mija, qué bueno que te preocupes por mí. ¿Dónde firmo?» Ella sonrió aliviada. Abrió la carpeta y sacó una hoja. Ocultó la parte de arriba con su mano, estratégicamente. «Solo aquí abajo, mamá, donde está la X». Hice como que buscaba mis lentes. «Ay, estos ojos ya no ven bien. ¿Qué dice aquí arriba?» Ella se tensó. «Nada, mamá. Cosas del seguro, términos que ni yo entiendo. Solo firma, por favor, que tengo prisa». Tomé el papel. Ella trató de detenerme, pero la aparté con suavidad. «Déjame leer, mija. Uno nunca sabe». Mis ojos, que no necesitan lentes para leer de cerca, vieron las palabras perfectamente. No eran términos de seguro, eran claros y fríos. Contrato de cesión y transferencia total de derechos de propiedad. Se me cayó el alma al suelo. Era la transferencia de mi casa, la casa de Alberto. Levanté la vista. Sandra me miraba con impaciencia, mordiéndose el labio. Me quedé helada. Un frío me subió por la espalda. Era el momento. Podía gritar, podía llorar, podía romper el papel en su cara y echarla a patadas. Pero esa no era yo. Ese no era mi plan. La miré fijamente. Ella desvió la mirada. «Cobarde». «Tienes razón, mija», le dije, con una voz tranquila que ni yo sabía que tenía. Mucha letra pequeña. Tomé el bolígrafo que me ofrecía. Era uno de oro, seguro de Ricardo. Y firmé Elvira G. de Mendoza, con la misma caligrafía que usaba para firmar sus boletas de calificaciones. Ella soltó el aire que estaba conteniendo. Su sonrisa fue tan grande que casi se le parte la cara. «Ay, gracias, mami. Sabía que entenderías. Vas a ver, este seguro es lo mejor. Ahora sí vas a estar bien cuidada». Guardó el papel en la carpeta como si fuera un tesoro. Me dio un beso en la frente. Un beso frío, húmedo. «Tengo que irme. Ricardo me espera en el notario. No me esperen despiertos. Vamos a celebrar». «Claro, mija. Vayan con Dios», le dije. Se fue, casi corriendo. Escuché la puerta principal cerrarse y el rugido del coche caro de Ricardo alejándose a toda velocidad. Me quedé sola en la cocina. El café se había enfriado. Los frijoles seguían en la mesa. Por un segundo, el mundo se me vino encima. La traición se sentía como ácido en el estómago. Mi propia hija. Pero no había tiempo para lágrimas. Me levanté, fui a mi cuarto, me quité el delantal, abrí mi armario, saqué mi abrigo bueno, el de paño gris, y mis zapatos de tacón bajo. Me peiné el cabello blanco y me puse un poco de labial rojo, el que Alberto decía que me hacía ver peligrosa. Me abrigué y salí. No fui lejos. Caminé las 3 cuadras hasta la cafetería de la esquina. El encuentro. Me senté en la misma mesa de siempre, la que da a la ventana, desde donde se ve la puerta de mi casa. Pedí un café con leche y un pan dulce. Saqué mi teléfono celular, ese que Sandra y Ricardo me regalaron para emergencias, pero que nunca contestaban. Marqué un número. «¿Don Ernesto? Soy Elvira, ya firmó. Están de camino al notario, como usted dijo que estarían». Escuché la sonrisa en la voz de mi abogado. «Perfecto, Elvira, la trampa está cerrada. El notario que ellos creen que es suyo es mi sobrino. El documento que firmaron es nulo, y el que tú firmaste para mí la semana pasada. Ese es el bueno. ¿Estás lista?» «Más que lista, Ernesto. Estoy esperando». «Bien, el equipo B ya va en camino. Deberían llegar en 5 minutos». Colgué. Me tomé mi café con calma. Vi cómo el sol subía.
Vi a los niños pasar para la escuela, y entonces vi el coche de Sandra y Ricardo volver. Venían rápido. Se estacionaron de golpe frente a la casa. Me quedé mirando desde la cafetería. Bajaron furiosos. Sandra estaba pálida. Ricardo estaba rojo de ira. «Ese viejo nos engañó», pude leer en sus labios. Empezaron a golpear la puerta. «Mamá, mamá, ábranos. Sabemos que está ahí». Yo seguí tomando mi café. Sandra sonreía esta mañana cuando creyó que me había robado. Ahora no sonreía. Ahora gritaba. Y justo cuando Ricardo sacaba su teléfono, seguramente para llamar a un cerrajero, sonó la campana de la cafetería. Un hombre alto, de traje oscuro y muy elegante, entró. Miró a su alrededor, me localizó y se acercó a mi mesa. «Señora Mendoza, buenos días. Soy el licenciado Morales. Don Ernesto me envía». Me levanté, alisándome el abrigo. «Licenciado, qué gusto. ¿Todo listo?» «Todo listo, señora. La policía y los de la mudanza están esperando su señal». Terminé mi café. «Pues no los hagamos esperar». Salimos de la cafetería. Sandra y Ricardo, al otro lado de la calle, dejaron de golpear la puerta y me vieron. Sus caras eran un poema. «Mamá», gritó Sandra confundida. «¿Qué haces con ese hombre? ¿Quién es él?» Caminé hacia ellos, con calma, el licenciado Morales a mi lado. «Sandra, Ricardo, qué bueno que volvieron. Hay algo que tenemos que discutir». «Déjate de juegos, vieja», gritó Ricardo. «Ábrenos, esta casa es nuestra, firmaste». Yo sonreí, mi primera sonrisa verdadera en meses. «Ay, Ricardito, de eso exactamente quería hablarles». En ese momento, 2 coches más se estacionaron detrás de mí. Un camión grande de mudanzas dobló la esquina. Y justo entonces, como si el destino tuviera un reloj perfecto, tocaron la puerta. Pero no era mi puerta, era la puerta del camión de mudanzas, que se abrió. Sandra me miró, pálida como un fantasma. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Está pasando, mija», le dije, «que la dueña de esta casa va a hacer una limpieza profunda». Y justo en ese momento, del primer coche, se bajó quien ellos menos esperaban. Se bajó mi sobrino, el hijo de mi hermana, vestido de uniforme de policía. Ellos no sabían que quien tocaba la puerta era el principio de su fin. Mientras mi sobrino, Javier, se ponía en la puerta con su uniforme impecable, yo miraba la cara de mi hija. Era una mezcla de miedo y rabia. Ricardo, a su lado, parecía una olla a presión a punto de estallar. Se me encogió el corazón. Esta mujer pálida y temblorosa no era la Sandra que yo crié. ¿En qué momento se perdió? ¿En qué momento la perdí yo? Me acordé de cuando era niña. Se caía en el patio y venía corriendo a mis brazos, con las rodillas raspadas, llorando. «Sana, sana, colita de rana», le cantaba yo, y mi beso lo curaba todo. Di mi vida entera por ella. Cuando Alberto murió, me volqué en ella. Vendí el coche de Alberto, el que tanto quería, para pagarle la universidad. «Es para que seas alguien, mija», le decía, «para que no dependas de nadie». Y mírela ahora, dependiendo de un hombre vago y avaricioso, convertida en una extraña con ojos fríos, capaz de robarle el techo a su propia madre. Mi sacrificio no sirvió de nada, o quizás sirvió demasiado, y ella pensó que yo era un pozo sin fondo, una fuente de la que podía sacar y sacar sin nunca devolver. El día de mi cumpleaños, el del pastel de 3 leches que se quedó solo en la mesa, fue el día que mis ojos se abrieron. Esa noche, mientras ellos roncaban en el piso de arriba, yo me quedé en la cocina. El olor a pastel rancio me revolvía el estómago. Me sentí tan sola, sola y vieja. Sentí la presencia de Alberto a mi lado, tan fuerte como si estuviera vivo. Podía oír su voz. «Elvira, mi vieja, no te dejes pisotear. Tú eres una Mendoza. Tú eres fuerte». Lloré mucho esa noche. Lloré por mi soledad, por mi esposo que ya no estaba y por la hija que había perdido. Pero cuando salió el sol, mis lágrimas estaban secas. El dolor seguía ahí, pero se había vuelto duro, como una piedra en el pecho. Y yo decidí usar esa piedra, no para hundirme, sino para construir un muro. Esa misma mañana, llamé a don Ernesto. Cuando llegué a su oficina, con mis ojos hinchados y mi vestido de flores de ayer, su secretaria me miró con lástima. Pero don Ernesto no. Él me miró con rabia. «Elvira, por el amor de Dios», me dijo, después de que le conté todo,
sin saltarme ni una humillación. Alberto me va a jalar de los pies esta noche. Te están comiendo viva, mujer. Lo sé, Ernesto, por eso estoy aquí. Ya no puedo más. ¿Pero qué hacemos? Legalmente, Sandra es tu heredera, y ellos viven en tu casa. Quiero que se vayan, le dije, con una voz que no reconocí. Era fría y firme. No es tan fácil, Elvira. No puedes simplemente echarlos. Son familia. Ellos dejaron de ser mi familia ayer. Hoy son inquilinos. Inquilinos que no pagan y que me quieren ver muerta para quedarse con todo. Don Ernesto se quedó pensando. Se levantó y caminó por su despacho, lleno de libros viejos que olían a sabiduría y polvo. Alberto y yo hablamos de esto una vez, dijo de repente, parándose frente a la ventana. Hace muchos años, estábamos tomando un coñac. Sandra apenas empezaba la secundaria. Se giró para mirarme. Alberto te adoraba, Elvira, pero conocía a su hija. Sabía que tenía un lado débil, un lado interesado, como su abuela, que en paz descanse. ¿Qué te dijo Ernesto? Me hizo firmar una carta. Como su abogado y su mejor amigo, me dijo: Ernesto, si yo me muero, cuida a Elvira. Y si nuestra hija, por la razón que sea, no la cuida, si la trata mal o se vuelve una interesada, esta casa no será para ella. Yo me quedé sin aliento. ¿Y entonces para quién? Para los niños, dijo Ernesto. Para el orfanato de la madre Inés. Alberto donaba dinero todos los meses, en secreto. Ni tú lo sabías. Él amaba esa casa, pero amaba más la justicia. Y me dijo que la peor injusticia sería que su casa, construida con su sudor, terminara en manos de alguien que te hiciera daño. No lo podía creer. Mi Alberto, siempre un paso adelante. Pero, ¿eso es legal, Ernesto? ¿Una carta? La carta sola, no, pero su voluntad, sí. Y me dio una idea que requiere que seas valiente, Elvira. Ya no tengo nada que perder, le dije. Y entonces me explicó el plan. No era un testamento nuevo, era algo mejor, algo que me protegía a mí. Ahora íbamos a crear una fundación. La Fundación Casa Mendoza, la llamó él. Una entidad legal simple. Vamos a transferir la casa a esta fundación, me explicó. Tú serás la beneficiaria principal y única mientras vivas. Nadie, óyeme bien, nadie podrá sacarte de ahí. Tendrás derecho a vivir ahí con todos tus gastos pagados por la fundación hasta el último de tus días. ¿Y el dinero para eso?, pregunté preocupada. Alberto te dejó un pequeño seguro de vida que yo he estado administrando. Es suficiente para empezar. Y, bueno, Elvira, si quieres que esto funcione rápido, necesitamos pagar los gastos notariales ya, y son altos. Tragué saliva. Mis joyas, las que Alberto me dio. Ernesto asintió, con tristeza. Será lo mejor. Es usar el amor de Alberto para proteger el amor de Alberto. ¿Y qué pasa con Sandra y Ricardo? La fundación, continuó Ernesto, con un brillo en los ojos, será la dueña legal de la casa. Tú serás la guardiana. Y la fundación tendrá una regla muy clara: proteger tu bienestar. Y si alguien atenta contra tu bienestar, la fundación tiene el poder de sacarlo. ¿Incluso a mi hija? Especialmente a ella, si sigue portándose así. ¿Y cuando yo falte?, pregunté con un nudo en la garganta. La casa se venderá y todo el dinero irá al orfanato de la madre Inés, tal como Alberto lo hubiera querido. Salí de esa oficina sintiendo que me había quitado 20 años de encima. Vendí mis aretes de perlas, mi collar de bodas y la pulsera de mi aniversario de 25 años. Lloré por cada uno, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de liberación. Durante los últimos 6 meses, mientras yo aguantaba insultos y platos fríos, don Ernesto y su equipo trabajaron en silencio. Firmamos papeles, movimos el dinero, registramos la fundación. Todo se hizo en la notaría de su sobrino, en la ciudad vecina, para no levantar sospechas. La casa ya no era mía, era de la Fundación Casa Mendoza, y yo era su reina intocable. Pero el plan de Ernesto tenía una segunda parte, una parte cruel, pero necesaria. Ahora, Elvira, esperamos, me dijo hace un mes, cuando todo estuvo listo. ¿Esperar qué? A que cometan el error. Ricardo está desesperado. He sabido que está preguntando por la casa. Cree que tú eres la dueña única y que estás vieja y senil. Tarde o temprano, van a intentar que les firmes algo. Van a intentar robártela.
¡Qué horror!, dije tapándome la boca. Es un horror, sí, pero necesitamos que lo hagan. Necesitamos la prueba de su mala fe. Cuando te den un papel, Elvira, tú fírmalo. Pero Ernesto, sería regalarles la casa. No, dijo él sonriendo. Sería darles la soga para que se ahorquen solos. El papel que te den será un fraude, porque tú ya no eres la dueña para transferir nada. Pero el intento de fraude, ay, Elvira, eso es un delito. Y es la justificación perfecta para que la fundación actúe y lo saque de la propiedad por, ¿cómo decirlo?, riesgo moral y físico para la beneficiaria. Y así lo hice. Esperé. Seguí siendo la viejita boba. Seguí sirviéndoles el café. Y mi corazón se rompía un poquito cada día, esperando la traición final. Hasta esta mañana, cuando Sandra me puso el papel enfrente, casi sonrío de alivio. Por fin. El papel que firmé no valía ni la tinta en la que estaba escrito. La casa ya no era mía para cederla. Pero el acto de mi hija, el llevar ese papel al notario, un notario falso que Ricardo consiguió, que a su vez estaba siendo vigilado por Ernesto, fue la última pala de tierra sobre su propia tumba. El notario, amigo de Ricardo, al ver el documento, llamó a Ernesto tal como estaba planeado. Y Ernesto me llamó a mí en la cafetería. Ya cayeron, Elvira. Vienen para la casa. Están furiosos porque el notario les dijo que el papel no sirve, que la casa ya no es tuya. Es la hora. Y ahora estoy aquí, parada en mi banqueta, mirando a mi hija que tiene la cara desencajada. Mamá, ¿qué hiciste?, susurró ella con la voz rota. Yo no, mija, le dije suavemente. Fue tu papá lo hizo. Ricardo estalló. Déjese de tonterías, vieja loca. Esta casa es nuestra. Llamaré a la policía. No hace falta, dijo mi sobrino Javier, dando un paso al frente. La policía ya está aquí. Y le pido que baje la voz, señor. Está alterando el orden. Usted no se meta, gritó Ricardo. Es un asunto de familia. Se equivoca, dijo el licenciado Morales, el hombre de traje que me acompañaba. Se aclaró la garganta y sacó unos papeles de su portafolio. Ya no es un asunto de familia, es un asunto legal. Yo soy el representante de la Fundación Casa Mendoza, la actual y única propietaria de este inmueble. Los ojos de Ricardo se abrieron como platos. ¿Qué? Y, continuó el licenciado Morales con voz monótona, la fundación ha determinado que su presencia y la de la señora Sandra constituyen un riesgo para el bienestar de la beneficiaria principal, la señora Elvira Mendoza. ¿Beneficiaria?, balbuceó Sandra. Así es, dije yo, acercándome a la reja de mi jardín. Yo soy la beneficiaria, y ustedes se van. El licenciado Morales le entregó un papel a Ricardo. Esta es una orden de desalojo inmediata por intento de fraude y maltrato al beneficiario. Tienen 30 minutos para sacar sus efectos personales. ¡30 minutos!, gritó Sandra. Nuestras cosas están ahí, mis muebles, mi ropa. No se preocupe por eso, dije yo, señalando al camión de mudanzas que estaba estacionado detrás de mí. Yo misma contraté a estas buenas personas para que les ayuden. Van a sacar todo lo que está en el segundo piso. Cada vestido caro, cada botella de licor, cada zapato de Ricardo. El camión de mudanzas abrió sus puertas traseras con un chirrido. Varios hombres con overoles azules bajaron, listos para trabajar. Ricardo se puso morado. «No pueden tocarnos, es mi casa. Yo pagué la remodelación». «Ay, Ricardito», le dije, sacando la llave de mi bolsillo y abriendo la reja de mi propio jardín. «Con suerte, el dinero que te sobró de lo que me robaste te alcanza para un hotel, porque esta casa ya no es tuya». Entré a mi patio. El olor a jazmín me recibió como un abrazo. «Javier, por favor», le dije a mi sobrino, «asegúrate de que no se rompa nada, ni que se roben nada de lo mío». Me di la vuelta y miré a mi hija. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué?». Respiré hondo. El aire de mi jardín olía a victoria y a tierra mojada. «Porque un día, mija, te di la vida, y tú me la estabas quitando. Y eso sí que no». Caminé hacia la puerta de mi casa. Sabía que lo peor estaba por venir. El berrinche, los gritos. Pero ya no me importaba. El plan apenas estaba comenzando, y la parte más satisfactoria estaba a punto de suceder.
Ellos creían que la batalla era por la casa. No entendían nada. La batalla era por mi dignidad, y esa la acababa de recuperar. Cerré la puerta de mi casa. El sonido del cerrojo al girar fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Un sonido de finalidad. Afuera, los gritos ya habían comenzado. Eran agudos, llenos de incredulidad y rabia. Pero aquí adentro, en mi zaguán, olía a cera de piso y a los jazmines que entraban por la ventana. Olía a hogar, a mi hogar. «Mamá, mamá, abre esta puerta, no puedes hacernos esto». La voz de Sandra sonaba lejana, aunque estuviera a pocos metros. «Vieja loca, nos vas a pagar esto. Te vamos a demandar, te vamos a meter a un asilo». La voz de Ricardo, siempre tan valiente detrás de las faldas de mi hija. Me quité el abrigo gris, lo doblé con calma y lo puse sobre la mecedora de Alberto. Fui directo a la cocina. Mis manos, viejas y manchadas, temblaban un poquito. No de miedo, de emoción, de adrenalina. Puse la cafetera al fuego. El agua comenzó a sonar. Afuera, escuché el ruido sordo de los hombres de la mudanza subiendo al segundo piso. Bum, bum, bum. Pasos firmes, pasos de trabajo. «No toquen eso, es mío», gritaba Ricardo. «Javier, Javier, primo, deténlos, es una orden». La voz de mi sobrino, calmada y fría, le respondió: «Señor Ricardo, yo no recibo órdenes suyas y le pido que mantenga la distancia con los trabajadores. Están cumpliendo una orden judicial. Esto no es legal, mi esposa es la dueña». Me asomé por la ventana de la cocina, la que daba al patio lateral. Desde ahí podía ver la calle. La escena era un espectáculo. Los hombres de la mudanza, eficientes y sin decir palabra, ya sacaban las primeras cosas. Sacaron las cajas de botellas de vino carísimo que Ricardo guardaba. Sacaron la bicicleta estática que Sandra usó 2 veces y que costó el equivalente a 6 meses de mi pensión. Y entonces pasó lo que sabía que pasaría. La puerta de enfrente, la de doña Carmen, se abrió con un chirrido. Mi vecina, con su rebozo puesto y cara de no entender nada, salió a barrer su banqueta. A las 11 de la mañana. Barrer era su excusa para enterarse de todo. Luego salió don Pepe, el de la tiendita de la esquina, y la señora de las quesadillas. En menos de 5 minutos, tenía a medio barrio de espectadores. Sandra se dio cuenta. Su cara, ya pálida, se puso roja de vergüenza. Intentó jalar a Ricardo del brazo. «Cállate, Ricardo. Nos están viendo». «Que nos vean. Quiero que vean lo que esta vieja desagradecida nos está haciendo». Justo en ese momento sonó el timbre de mi puerta. No el portón de la calle, sino la puerta de madera. Era doña Carmen. No podía con su genio. Abrí. «Elvirita», dijo, con los ojos como platos, tratando de ver por encima de mi hombro. «Elvirita, por todos los santos. ¿Qué está pasando? ¿Te están robando?» «¿Llamo a la patrulla?» Tomé aire. Este era mi momento, el momento de contar mi verdad. «No, Carmencita, qué bueno que vino», le dije con mi mejor sonrisa. «Al contrario, no me están robando, me están desrobando». «¿Cómo?», dijo ella, sin entender. «Que estoy haciendo limpieza, mija, sacando lo que ya no sirve. ¿Quiere pasar a tomarse un cafecito? Acabo de poner la cafetera». La invité a pasar y cerré la puerta detrás de ella. La cara de doña Carmen era un poema. La senté en la sillita de la cocina. El olor a café ya llenaba el aire. Afuera, los gritos de Sandra cambiaron de tono. Pasaron de la rabia a la súplica. «Mamá, mamá, por favor, hablemos. Fue un error. Ricardo te lo explica». «Sí, suegra», gritó él. «Fue un malentendido del banco. Ese papel no era lo que pensábamos». Yo serví 2 tazas de café. Le puse 2 de azúcar a la de Carmen como le gusta. «¿Malentendido?», le dije a Carmen, aunque sabía que me escuchaban afuera. «El malentendido, Carmencita, es que mi hija y su marido creyeron que yo soy tonta. Creyeron que podían traerme un papel para robarme mi casa, la casa de mi Alberto, y yo iba a firmar como una oveja». Carmen se tapó la boca. «No me digas, Elvira». «Se lo digo. Esta mañana». «Firma, mamá. Es para tu salud», me dijo. Y eran los papeles de la transferencia. ¿Puede creerlo? Querían dejarme en la calle. «¡Eso no es cierto!», gritó Sandra desde afuera. «Mamá, estás mintiendo. Estás loca».
¿Loca? Repetí, dándole un sorbo a mi café. Estaba perfecto. Loca estaba por aguantar tanto. ¿Sabe, Carmen? El día de mi cumpleaños, hace 6 meses, hice un pastel de 3 leches, mi favorito, el que le hacía a Sandra de niña. Me quedé esperándolos todo el día. ¿Sabe dónde estaban? Celebrando un negocio de Ricardo. Ni un felicidades, mamá, me dijeron. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. ¡Ay, Elvira! ¡Qué pecado! Con lo buena que tú has sido. El pecado se acabó hoy, Carmen. Por eso estoy sacando todo, para que empiecen su vida en otro lado, y yo pueda, por fin, vivir la mía en paz. En ese momento, se escuchó un estruendo. Los hombres de la mudanza estaban bajando el sillón. Era un sillón enorme, de cuero blanco, que no cabía por la escalera. ¡Con cuidado!, gritó Ricardo. «Ese sillón costó $3,000, es piel italiana». Los hombres tuvieron que ladearlo. Se vio ridículo, como una ballena blanca atorada en mi pasillo. ¿$3,000? Le dije a Carmen. Y yo la semana pasada le pedí dinero para mis medicinas de la presión y me dijo que no me alcanzaba, que andaban apretados. Carmen negaba con la cabeza, horrorizada. «¡Qué malagradecidos, Elvira! ¡Qué víboras!». La mudanza siguió. Salió la pantalla gigante de 80 pulgadas que tenían en su cuarto. Salió la cama con cabecera de terciopelo que parecía de palacio. Salieron cajas y cajas de zapatos de Ricardo, que olían a nuevos. Salieron los vestidos de Sandra, con las etiquetas puestas. El jardín de enfrente se convirtió en un tianguis de lujo y mal gusto. Ricardo corría de un lado a otro, como un pollo sin cabeza. «¡Esa caja no! ¡Cuidado con mi computadora! ¡Me van a pagar esto!». Nadie le hacía caso. El licenciado Morales vigilaba todo con sus papeles en la mano. Mi sobrino Javier se aseguraba de que nadie obstruyera la banqueta. Entonces, Sandra se derrumbó. Se sentó en la banqueta, junto a una lámpara fea que parecía una palmera dorada. Se puso a llorar. Pero no era un llanto de tristeza. Era un llanto de berrinche. De niña mimada a la que le quitan el juguete. «No tenemos a dónde ir», sollozó, para que todos los vecinos la oyeran. «Mi propia madre nos echa a la calle, nos deja sin nada». Doña Carmen, en mi cocina, se levantó. «Voy a ir a decirle sus verdades». «Quieta ahí, Carmencita», la detuve. «Usted no se mueva. Este cafecito está muy bueno. A la basura hay que sacarla con calma, para que el camión se la lleve toda». Ricardo vio a Sandra llorar, y en lugar de consolarla, se puso más furioso. Se acercó al portón y empezó a patearlo. «¡Pum! ¡Pum! ¡Ábrame, suegra! Sea mujer y deme la cara, cobarde». El portón de Alberto, el que él mismo soldó. Mi sangre hirvió. Dejé la taza en la mesa con un golpe seco. Salí de la cocina. Doña Carmen me siguió, asustada. «Elvira, no vayas». Crucé el zaguán. Abrí la puerta de madera. Me paré detrás del portón de rejas. Ricardo estaba ahí, con la cara roja, sudando, los ojos inyectados en sangre. «¿Qué dijiste?», le pregunté. Mi voz salió baja, pero cortó el aire. Él se sorprendió. Dio un paso atrás. Dije: «Que nos dé la cara». «Te estoy dando la cara, Ricardo. La misma cara que viste por 5 años mientras te servía de comer. La misma cara que viste cuando me pedías dinero para tus negocios. La misma cara que viste esta mañana, cuando le diste a mi hija el papel para robarme». Me miró con odio. «Usted no vale nada», escupió. «Es solo una vieja amargada. Por eso mi Sandra la odia. Por eso nadie la quiere». Me reí. Fue una risa corta, seca. «¿Nadie me quiere? Puede ser. Pero ¿sabes qué, Ricardito? Me tengo a mí. Y tengo esta casa. Y tengo mi dignidad. ¿Tú qué tienes?». Señalé a Sandra, que lloraba en la banqueta. «La tienes a ella. Una mujer que traicionó a su madre por ti. ¿Cuánto crees que tarde en traicionarte a ti cuando se te acabe el dinero?». La cara de Ricardo cambió. Le había dado donde le dolía. «¿Y sabes qué más tengo?», continué, sintiendo la fuerza de Alberto en mis venas. «Tengo el teléfono de don Ernesto. Y ese papel que firmaste esta mañana, Ricardito. Ese intento de fraude. Eso es un delito. El licenciado Morales está decidiendo ahora mismo si llama a otra patrulla, pero para llevarte a ti». Se puso blanco como el papel. Miró al licenciado Morales, quien asintió lentamente, mirándolo por encima de sus lentes. Ricardo tragó saliva. Se quedó callado. Por primera vez en 5 años, se quedó callado.
«¡Terminamos, licenciado!», gritó el jefe de la mudanza. «El segundo piso está vacío. Solo quedan los muebles empotrados, como se especificó». «Perfecto», dijo Morales. «Cierren el camión». Las puertas del camión de mudanzas se cerraron con un golpe metálico. ¡Clang! Sandra se levantó de un salto. «No, esperen, mi ropa, mi maquillaje». «Está todo en el camión, señora», dijo el chofer amable. «Lo llevaremos al depósito que contrató la señora Mendoza. Ahí pueden pasar a recogerlo mañana, pagando el costo del flete y el primer día de almacén». El camión encendió el motor. El sonido grave hizo vibrar el suelo. Sandra y Ricardo se quedaron parados, solos, en la banqueta, con 2 maletas de mano que los de la mudanza habían bajado, las únicas que tenían preparadas para su celebración. Ricardo miró a Sandra. La rabia en su cara era terrible. «Todo esto es tu culpa», le siseó. «Tu culpa. Te dije que la vieja era más lista. Ni para robar sirves». «¿Mi culpa?», gritó ella. «¿Tú fuiste el del plan, pedazo de idiota?». Empezaron a pelear ahí, en la calle, frente a todos los vecinos. Yo ya había visto suficiente. «Carmencita, gracias por la compañía», le dije. «Que tenga buena tarde». «Igualmente, Elvira», dijo ella, saliendo de mi casa como si hubiera visto una aparición. «Dios te cuide». Me di la vuelta, entré a mi casa. El camión de mudanzas se fue, llevándose su vida de mentiras. Sandra y Ricardo seguían gritándose en la banqueta. Cerré mi puerta de madera. El silencio en mi casa era maravilloso. Era un silencio que olía a café y a jazmín. Subí la escalera, por primera vez en 5 años, sin pedir permiso. Fui al segundo piso. Estaba vacío. Solo quedaban las marcas en la alfombra donde habían estado sus muebles. Abrí las ventanas de par en par. El aire fresco de la tarde entró y barrió el olor a perfume caro y a encierro. Mi casa por fin respiraba, y yo, por fin, también. Me acerqué a la foto de Alberto que tenía en mi buró. «Lo hicimos, viejo», le susurré. «Recuperamos nuestro nido». El sol de la tarde entraba por la ventana y por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. Estaba en paz. Cuando cerré la puerta, el silencio fue casi abrumador. Era un silencio denso, pesado, como si la casa entera estuviera soltando el aire que había contenido por 5 años. Me quedé recargada en la madera de la puerta, sintiendo el grabado que Alberto había tallado. Afuera, en la calle, escuché un grito final de Ricardo, lleno de veneno, y luego el sonido de sus pasos apurados alejándose. Pero los pasos de Sandra no se movieron. Podía sentirla, al otro lado de la madera, respirando en sollozos. Me enderecé. No podía flaquear ahora. Fui a la cocina. Las 2 tazas de café, la mía y la de doña Carmen, seguían en la mesa. Las lavé. Ver el agua correr y la espuma limpiar la loza me tranquilizó. Era un acto normal, un acto de vida, mi vida. Subí las escaleras. Era la primera vez que subía a esa hora sin que fuera para limpiar sus desórdenes. El aire en el segundo piso todavía estaba viciado. Olía a su perfume, ese que era demasiado dulce y caro, y al olor agrio del tabaco de Ricardo. «Pues se acabó», dije en voz alta. Fui al cuarto que había sido el de ellos, el que era mi cuarto de costura. Abrí las ventanas de par en par, aunque ya empezaba a refrescar. «¡Fuera! ¡Fuera todo!», le dije al viento. Empecé a barrer. No había nada. Los de la mudanza habían sido muy eficientes, pero yo barría. Barría el polvo, barría las huellas, barría los malos recuerdos. Encontré una moneda de 10 pesos tirada en un rincón. La recogí. «Miren», pensé, «dejaron algo». Encontré también un arete roto de Sandra, de fantasía barata, que seguro se le cayó en una de sus fiestas. Lo miré. Tanta apariencia, tanta cáscara vacía. Lo barrí con el resto de la basura. Estaba trapeando, con el olor a pino y lavanda llenando el pasillo, cuando sonó el timbre. No fue el golpeteo furioso de Ricardo. Fue un toque suave, casi tímido. Me asomé por la ventana del segundo piso, la que daba a la calle. Lo que vi me heló el corazón, pero no de la forma que esperaba. Ricardo se había ido. El coche caro ya no estaba. En la banqueta, sentada sobre el borde de cemento frío, estaba Sandra, sola, abrazándose las rodillas, con su traje sastre beige todo arrugado y manchado de polvo. Lloraba en silencio.
Los vecinos ya se habían metido a sus casas. El espectáculo había terminado. Ella era solo una mujer sola en la calle. Bajé las escaleras despacio. Mi corazón latía con un ritmo extraño. Era una mezcla de justicia y una profunda, profundísima tristeza. ¿En qué momento se había roto todo tanto? No abrí la puerta principal. Fui al portón de la reja. Ella levantó la vista. Tenía la cara hinchada y el maquillaje corrido. Parecía un payaso triste. «¿Qué quieres, Sandra?», le pregunté a través de los barrotes de hierro que mi esposo soldó. «Mamá». Su voz era un hilo. «Mamá se fue. Ricardo se fue. Me dijo que yo era una inútil, que mi plan había fallado. Se llevó el coche, se llevó las tarjetas de crédito. Mamá, no tengo nada, no tengo a dónde ir». Me quedé mirándola. El sol de la tarde le daba en la espalda. «Eso, Sandra», le dije con la voz más calmada que pude, «ya no es mi problema». Ella me miró con incredulidad. «¿Qué? Soy tu hija». «Fuiste mi hija esta mañana», le respondí, «cuando me diste un papel para robarme y me llamaste mami para endulzar el veneno. Ahora, eres una señora en mi banqueta que me está causando problemas». «Mamá, por favor». Se levantó de un salto. «Tengo frío, tengo hambre, no puedes dejarme aquí». «¿No puedo? Mírame bien. Estuve 5 años aguantando tu frío, el frío de tu indiferencia. Estuve 5 años comiendo las sobras que me dejaban y ahora me vienes a hablar de hambre». «No fue así», gritó, volviendo a la rabia. «Nosotros te dimos lujos, te cuidamos». «Lujos», me reí. Me quitaron mi cuarto, me quitaron mi paz, me quitaron mi dignidad y hoy trataron de quitarme mi casa. ¿Y sabes qué, mija? Ese fue tu error. ¿Qué hiciste, mamá? ¿A quién le vendiste la casa? Dime, esa casa era mía, era mi herencia». Ahí estaba. Por fin salió la palabra mágica. Herencia. «Esa es la verdad que te duele, ¿verdad?», le dije, agarrando el barrote frío. «No te duele haberme traicionado. Te duele haber perdido el dinero. Era mi derecho». «El derecho se gana», le grité por primera vez. Mi voz resonó en la calle vacía. «Y tú perdiste todo derecho esta mañana». Se quedó callada, impactada por mi grito. Respiré hondo. No vendí la casa, Sandra. Hice algo mucho mejor, algo que tu padre, desde el cielo, me ayudó a hacer». Ella frunció el ceño. «¿Papá? ¿Qué tiene que ver él con esto? Tu papá te conocía mejor que yo, mija. Él sabía que tenías el corazón débil y la mano larga. Él sabía que la avaricia se te podía meter y me dejó protegida». Le conté todo. Ahí mismo, en la banqueta. El día de mi cumpleaños, el del pastel que se quedó, hablé con don Ernesto. Y él me recordó algo que tu padre le dijo, que si tú no me cuidabas, esta casa no sería para ti. Los ojos de Sandra se abrieron como platos. «¿Qué? ¿Esta casa?», le dije, sintiendo cada palabra como un ladrillo puesto en su lugar. «Ya no es mía. Pertenece a una fundación, la Fundación Casa Mendoza». «¿Fundación?», balbuceó. «Sí, una organización que creamos con don Ernesto. Su único propósito es cuidar de mí. Yo soy la beneficiaria, la única. Tengo derecho a vivir aquí, con todos mis gastos pagados, hasta el día que me muera. Nadie me puede sacar, nadie me puede molestar, especialmente nadie que intente hacerme firmar papeles falsos». Sandra se puso pálida, más pálida que cuando llegó el camión de mudanzas. Pero, ¿y después? Cuando tú ya no estés». La miré fijamente. «Ah, ¿eso es lo que te preocupa? ¿La herencia? Pues te tengo noticias, Sandra. El día que yo falte, esta casa, la casa que tu papá construyó con sus manos, la casa que tú quisiste robarme, se va a vender». «¿Vender? Y cada centavo, mija, cada centavo, se va a ir al orfanato de la madre Inés». El grito que pegó Sandra fue de otro mundo. Fue un alarido de animal herido. «No, no, al orfanato, a unos niños mugrosos, antes que a mí, a tu única hija. Esos niños mugrosos, como tú los llamas», le dije, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Necesitan un techo, necesitan un futuro. Tú tuviste todo eso y lo escupiste. Tu papá amaba ese orfanato, y yo voy a honrar su voluntad. Tú no te mereces ni un clavo de esta pared». Se tiró al suelo, de rodillas, en el polvo de la banqueta. «Me arruinaste»,
Lloró. Me arruinaste la vida. Todo era por nosotros, por nuestro futuro. No, Sandra. Tú te arruinaste sola. Tú y ese hombre que te acaba de abandonar. Trabajaron 50 años tu padre y yo. 50 años de levantarnos a las 5 de la mañana. ¿Para qué? ¿Para que un vago se lo gastara en coches y una hija malagradecida lo tirara en vestidos? Me miró desde el suelo. El odio en sus ojos era puro. Te odio, mamá. Lo sé, le dije suavemente. Y es una lástima, porque yo, a pesar de todo, todavía te quiero. Pero ya no confío en ti y ya no te quiero cerca. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi delantal. El camión de la mudanza llevó tus cosas a un depósito. Tienes 24 horas para ir a pagar el flete y el primer mes de almacén. Si no lo haces, don Ernesto tiene instrucciones de vender todo para cubrir los gastos, incluyendo el traje sastre que traes puesto. Se levantó, temblando de rabia. Eres un monstruo. No, le dije poniendo mi mano en la reja. Soy una sobreviviente. Sobreviví a la muerte de mi esposo y acabo de sobrevivir a la traición de mi hija. Ahora, vete de mi casa. Se quedó parada un momento más. La calle se estaba oscureciendo. Se encendió la luz del poste de la esquina, bañándola en una luz amarilla y triste. Dio media vuelta. Empezó a caminar, sin rumbo, sola. La vi alejarse, con sus tacones caros haciendo ruido en el pavimento roto. Y por un segundo, mi corazón de madre quiso gritarle que volviera, que se metiera a bañar y le servía un plato de sopa. Pero me mordí la lengua. Elvira, la tonta, había muerto esta mañana. Cerré el portón con llave. Entré a mi casa y cerré la puerta principal. Puse la cadena. El silencio volvió, pero ahora era un silencio bueno, un silencio de paz. Sonó el teléfono. Era el de la pared, el de disco. Me sobresaltó. Contesté. ¿Bueno? ¿Elvirita? Habla Carmen. Oye, mija, te vi en la ventana. ¿Ya se fue esa mujer? Ya se fue Carmen. Ay, qué bueno. Mira, te estoy mandando a mi nieto con un caldito de pollo. De la cena. Está calientito. Para el susto. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias, Carmencita. Dios te lo pague. No, mujer. Dios te lo pague a ti por darnos el valor. Ahora ándale, que se te enfría. Colgué. 10 minutos después, mi vecino, el jovencito, me tocó la puerta y me pasó una olla humeante. Dice mi abue que se cuide, doña Elvira. Y que qué bárbara. Me sonreí. Esa noche me senté en mi cocina limpia. Me serví un plato hondo de caldo de pollo. Tenía arroz y verduras y olía a cilantro. Era la primera comida que hacía en mi casa, para mí, en más de 5 años. Me supo a gloria. Sabía que el camino que venía no era fácil. Estaba sola, pero no me sentía sola. La casa estaba en silencio. La batalla había terminado. Y yo, Elvira Mendoza, viuda de Alberto, por fin estaba en casa. Esa noche, dormí en mi propia cama, en mi cuarto de siempre, pero fue el sueño más profundo que había tenido en 5 años. No dormí con el oído alerta, esperando oír sus pasos en la madrugada o la puerta de la calle cerrarse de golpe. Dormí en silencio, un silencio que olía a pino y a caldo de pollo. Me desperté con el sol. Eran las 6 de la mañana. Por costumbre, mi cuerpo se quiso levantar de un salto para ir a poner el café para ellos, pero me detuve. Me quedé quieta bajo mis cobijas. Sonreí. No había prisa. No había nadie a quien servir. Me levanté con calma. Fui a la cocina, puse mi cafetera, la chiquita, la que es solo para una persona. Mientras el café colaba, abrí la puerta del patio. El aire de la mañana estaba fresco. Mis jazmines parecían más blancos, mi hierbabuena más verde. Caminé descalza sobre el pasto húmedo y sentí la tierra bajo mis pies. Era mi tierra, mi casa. Buenos días, Alberto, le dije a la foto que tenía en la sala. Hoy sí amanecimos en paz. Me tomé mi café sentada en la mecedora de mi esposo, viendo el sol salir. La casa se sentía enorme, vacía, pero no era un vacío de soledad, era un vacío de espacio, espacio para mí. Esa misma tarde subí al segundo piso. El olor a pino ya se había asentado. Traje mi máquina de coser, la que tenía arrumbada en el cuarto de Trevejos. La puse junto a la ventana grande, donde entraba toda la luz. Quité esa alfombra fea que habían puesto ellos
y dejé la madera original que Alberto y yo habíamos pulido. Puse mis telas, mis hilos. Convertí ese cuarto de apariencias en mi taller, mi cuarto de vida. Los días siguientes fueron extraños, buenos pero extraños. La gente del barrio me trataba diferente. Ya no era la pobre Elvirita la que aguantaba al yerno. Ahora era doña Elvira. Doña Carmen me traía pan dulce todas las mañanas. Para el café, vecina, me decía, y nos sentábamos a platicar en la reja. Don Pepe, el de la tienda, no me dejaba cargar las bolsas. Yo se lo mando con mi muchacho, doña Elvira, no se mortifique. Sentí el respeto. Sentí el cariño que mi propia hija me había negado. Una semana después, don Ernesto vino a verme. No traía su traje de abogado, sino una guayabera cómoda. «Te ves 10 años más joven, Elvira», me dijo, aceptando un vaso de agua de limón. «Me siento 10 años más joven, Ernesto. ¿Supiste algo?». Él suspiró. «De Ricardo, poco. Se fue. Dicen que se fue del estado. Dejó deudas por todos lados. Ese hombre no va a volver, Elvira. Era un cobarde». «Lo sé. ¿Y ella? ¿Mi hija?». La cara de Ernesto se puso seria. «Ella, bueno, es otra historia. Recogió las cosas del depósito. El último día, casi las pierde». «¿Pagó?». «No. El depósito me llamó. Le dije que vendieran todo. Y justo cuando iban a hacerlo, apareció un hombre. Pagó el flete y el almacén. Se lo llevó todo». «¿Un hombre? ¿Quién?». «No lo sé. Sandra no lo dijo. Pero está trabajando, Elvira». Mi corazón dio un vuelco. «¿Trabajando?». «Sí, de mesera. En una cafetería del centro. Una de esas que sirven café todo el día. Vive en un cuarto de renta por ahí cerca». Me quedé callada. Mi Sandra, con su universidad, sus aires de grandeza, sirviendo mesas. «Es duro», dijo Ernesto, como leyéndome el pensamiento. «Pero es la realidad. Le quitaste el colchón, Elvira. Ahora le toca aprender a caminar». Esa misma tarde, fui al orfanato de la Madre Inés. Llevé mi máquina de coser portátil y una bolsa de retazos. No dije quién era. Me presenté como voluntaria. «Solo vengo a remendar ropa», le dije a la directora. Pasé la tarde rodeada de niños. Niños que corrían, que gritaban, que se reían por nada. Remendé uniformes, cosí botones, le hice un vestido a una muñeca tuerta. Cuando me iba, un niñito de unos 5 años, con los ojos grandes como platos, me jaló del delantal. «¿Vas a volver, abue?». Me agaché. Se me hizo un nudo en la garganta. «Voy a volver, mijo, lo prometo». Esa noche entendí el plan de Alberto. No era un castigo para Sandra, era una bendición para ellos. Pasó un mes, aprendí a vivir conmigo misma. Me hice amiga de mis plantas, del sol, del silencio. Empecé a dar clases de costura gratis a las muchachas del barrio, ahí en mi taller del segundo piso. Mi casa se llenó de risas jóvenes, del ruido de las máquinas. Estaba viva. Un sábado, estaba regando mis jazmines cuando la vi. Estaba parada al otro lado de la calle. Ya no era la mujer del traje sastre. Era una sombra. Estaba delgada, muy delgada. Llevaba unos pantalones negros de mesera y una camiseta blanca. Su cabello, antes siempre perfecto, estaba amarrado en una cola de caballo sin chiste. Tenía ojeras. No se acercó. Solo se quedó mirando la casa. Mi corazón de madre me gritó, pero mi dignidad me mantuvo quieta. Sostuve su mirada. Ella la bajó y se fue. Volvió al sábado siguiente, a la misma hora. Se paró en el mismo lugar. Y así por 3 sábados más, solo miraba. Y se iba. Al cuarto sábado, yo estaba esperándola. Había hecho arroz con leche, el que le gustaba. Salí al portón. Ella estaba allí, al otro lado de la calle, como un fantasma. «¿Vas a quedarte ahí parada toda la tarde?», le grité. «Me pones nerviosa». Ella saltó, asustada. No esperaba que le hablara. Cruzó la calle despacio, como si temiera que yo le fuera a echar agua. Se paró frente a la reja. Estábamos cara a cara, separadas por el hierro que Alberto forjó. «Hola, mamá», dijo en un susurro. «Hola, Sandra». Nos quedamos en silencio. No había odio en sus ojos, solo un cansancio infinito. «Huele a arroz con leche», dijo. «Sí, hice de más». Dudé. Una parte de mí quería abrir el portón, abrazarla y decirle que todo estaba bien. Pero no todo estaba bien.
y mentir ya no era una opción. Fui adentro. Serví una porción generosa en un plato hondo, de los buenos. Le puse canela. Salí. Abrí la reja. Solo un poquito. Lo suficiente para pasarle el plato. Ella lo tomó. Sus manos temblaban. No la invité a pasar. Ella no lo pidió. Se sentó ahí mismo, en la banqueta, donde había llorado de rabia hacía más de un mes, y empezó a comer. Comía despacio al principio, y luego con hambre. Con el hambre de quien no ha comido algo hecho con amor en mucho tiempo. Vi una lágrima caer dentro del plato. No dije nada. Me quedé parada en mi portón, viéndola. Cuando terminó, raspó el plato. Lo lamió sin importarle nada, como hacía cuando era niña. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. «Gracias, mamá», dijo. Fue la primera vez que escuché un «gracias» sincero de sus labios en 10 años. Me regresó el plato. Estaba muy bueno. «Lo sé», le dije. «Siempre me quedó bueno». Se levantó. Se limpió el polvo de los pantalones. «Me tengo que ir. Entro a trabajar». Asentí. «No trabajes tanto». Ella me miró. Una media sonrisa triste. «Ya no tengo quien lo haga por mí». Se dio media vuelta y empezó a caminar. «Sandra», la llamé. Se detuvo. «Ten cuidado al cruzar la calle», le dije. Asintió. Y se fue. Cerré mi portón. Entré a mi casa. El camino de mi hija era largo. No sé si algún día volvería a ser la niña dulce que yo recordaba. Probablemente no. La vida nos había marcado a las dos. Pero por primera vez sentí que había esperanza. No de que volviera a vivir aquí. Nunca. Mi casa ya tenía dueñas, que eran mis alumnas y los niños del orfanato, sino esperanza de que ella, por sí misma, aprendiera a ser alguien. Subí a mi taller. El sol de la tarde llenaba el cuarto. Puse música, la de Alberto, y me senté a coser. La lección había sido dura. Para ella fue perderlo todo para entender el valor del trabajo. Para mí fue recuperar mi voz. Entender que el amor no significa aguantar. El amor, a veces, significa poner límites. Límites duros como el hierro de mi portón. Mi casa estaba en paz. Mi corazón estaba en paz. Y allá afuera, en mi jardín, los jazmines empezaban a florecer otra vez.